Lo que encontraron al ingresar a la vivienda dejó a los investigadores frente a un escenario complejo. Dentro del domicilio estaban los cuerpos sin vida de Alan y Diane Johnson. Habían recibido impactos de rifle mientras dormían en sus habitaciones. La escena indicaba que el ataque había sido ejecutado desde corta distancia y dentro del propio hogar. En el invierno del año 2003, la tranquila comunidad de Bellevue, en el estado de Idaho, era uno de esos lugares donde casi todos los vecinos se conocían por su nombre. Calles silenciosas, casas familiares rodeadas de montañas y un ritmo de vida que parecía ajeno a los grandes titulares policiales del país. Sin embargo, en pocas horas, aquel ambiente apacible se vería sacudido por un caso que transformaría para siempre la percepción de seguridad de la localidad. En el centro de la historia se encontraba una adolescente de apariencia común, Sarah Marie Johnson. Tenía apenas 16 años y para muchos parecía una joven más dentro de la rutina escolar y social de la región. Pero lo que ocurrió dentro de su hogar, una madrugada de septiembre, dejó a investigadores, vecinos y periodistas intentando comprender cómo una familia aparentemente estable había terminado en una escena tan desconcertante. La familia Johnson estaba formada por los padres, Alan Johnson y Diane Johnson, junto con su hija adolescente. Vivían en una vivienda cómoda, situada en una zona residencial donde rara vez se registraban incidentes graves. Alan era un hombre conocido por su carácter trabajador y por su compromiso con la comunidad. Diane, por su parte, era recordada como una mujer dedicada al bienestar de su familia y muy involucrada en la vida escolar de su hija. Desde el exterior, la imagen era la de una familia típica del oeste estadounidense. Estabilidad económica, rutinas previsibles y un entorno relativamente seguro. Sin embargo, detrás de esa fachada de normalidad, comenzaban a surgir tensiones que, con el paso del tiempo, se harían cada vez más evidentes. Durante su adolescencia, Sarah empezó a establecer una relación sentimental que pronto generó preocupación dentro de su hogar. El hombre con quien mantenía ese vínculo era considerablemente mayor que ella, y según diferentes testimonios recogidos durante la investigación posterior, tenía antecedentes relacionados con consumo y tráfico de sustancias ilícitas. Para los padres, aquello representaba una amenaza directa para el futuro de su hija. Los desacuerdos familiares comenzaron a intensificarse. Los Johnson intentaron imponer límites estrictos para evitar que la joven continuara con aquella relación. Hubo discusiones, prohibiciones y decisiones que buscaban mantener a la adolescente alejada de ese entorno. Según personas cercanas a la familia, Alan y Diane estaban convencidos de que su hija se encontraba bajo una influencia negativa que podía poner en riesgo su vida académica y personal. En los meses previos al hecho que conmocionaría a Bellevue, las discusiones dentro del hogar se volvieron más frecuentes. La joven, según testimonios presentados más adelante ante las autoridades, se mostraba cada vez más desafiante frente a las decisiones de sus padres. La relación sentimental continuaba, a pesar de las restricciones familiares, y con ello aumentaba la tensión dentro de la casa. La madrugada del 2 de septiembre de 2003 comenzó como cualquier otra noche en aquella tranquila zona residencial. La casa de los Johnson permanecía en silencio. Afuera, el vecindario dormía sin imaginar que, dentro de esa vivienda, estaba a punto de ocurrir un episodio que terminaría convirtiéndose en uno de los casos más comentados de la historia criminal del estado. Según reconstruyeron posteriormente los investigadores, durante esas horas ocurrió un violento ataque dentro de la vivienda familiar. Alan y Diane se encontraban descansando cuando fueron sorprendidos por disparos efectuados con un rifle que pertenecía a la casa. Las detonaciones resonaron en el interior del inmueble, pero no despertaron sospechas inmediatas entre los vecinos, acostumbrados a los sonidos ocasionales de armas de caza en una región donde esa actividad era relativamente común. Horas después, cuando la mañana comenzaba a iluminar Bellevue, Sarah salió de la casa y buscó ayuda. La joven se presentó ante un vecino visiblemente alterada, afirmando que algo terrible había ocurrido en su hogar. Esa escena inicial
generó una rápida respuesta de las autoridades locales. Agentes policiales acudieron al lugar para verificar la situación. Lo que encontraron al ingresar a la vivienda dejó a los investigadores frente a un escenario complejo. Dentro del domicilio estaban los cuerpos sin vida de Alan y Diane Johnson. Habían recibido impactos de rifle mientras dormían en sus habitaciones. La escena indicaba que el ataque había sido ejecutado desde corta distancia y dentro del propio hogar. Al principio, las autoridades intentaron determinar si se trataba de un robo que había terminado de manera trágica o de algún intruso que había ingresado durante la noche. Pero pronto comenzaron a surgir detalles que no encajaban con esa hipótesis. No había señales claras de entrada forzada. Los objetos de valor permanecían en su lugar. Nada parecía indicar que alguien externo hubiera irrumpido en la vivienda. En ese momento, la única persona presente en la casa durante la noche había sido la propia Sarah. La joven fue trasladada para ser entrevistada por los investigadores, quienes buscaban reconstruir los acontecimientos de la madrugada. Durante las primeras conversaciones, ella afirmó que no había escuchado nada extraño mientras dormía y que simplemente había descubierto la escena al despertar. Pero con el paso de las horas, comenzaron a aparecer inconsistencias en su relato. Algunas declaraciones no coincidían con las pruebas físicas encontradas dentro del domicilio. Los investigadores observaron también que la joven presentaba manchas que levantaron sospechas entre los peritos encargados de examinar la escena. Mientras tanto, la noticia comenzaba a difundirse por Bellevue. Los vecinos no podían creer que algo así hubiera ocurrido en su comunidad. Las cámaras de los medios locales empezaron a instalarse en las inmediaciones de la vivienda, intentando captar cualquier detalle que ayudara a explicar lo sucedido. El caso rápidamente dejó de ser un asunto local y empezó a llamar la atención de periodistas de todo el país. A medida que avanzaba la investigación, los detectives centraron su atención en la relación sentimental que Sarah mantenía con aquel hombre mayor. Descubrieron que los padres habían tomado medidas firmes para impedir que la joven continuara viéndolo. Habían restringido su acceso al teléfono, limitaban sus salidas y habían intentado separarla completamente de ese entorno. Para los investigadores, ese conflicto familiar se convirtió en una posible clave para entender lo ocurrido. Comenzaron a examinar conversaciones, testimonios de amigos y registros que pudieran mostrar el estado emocional de la adolescente durante las semanas previas. Al mismo tiempo, los peritos balísticos confirmaron que el arma utilizada en el ataque provenía del propio hogar. Era un rifle que la familia tenía guardado dentro de la vivienda. Esa información reforzó la hipótesis de que quien había disparado conocía perfectamente la casa y sabía dónde se encontraba el arma. Las sospechas sobre Sarah empezaron a intensificarse. Aunque al principio la comunidad había mostrado compasión hacia la joven por la tragedia que aparentemente había vivido, la posibilidad de que ella estuviera involucrada comenzó a generar una mezcla de incredulidad y conmoción. Las autoridades continuaron reuniendo pruebas durante los días siguientes. Cada nuevo detalle parecía conducir hacia una misma dirección. Lo que inicialmente parecía un enigma sobre un intruso desconocido estaba transformándose lentamente en una investigación que apuntaba al interior de la propia familia. Los interrogatorios se volvieron más rigurosos. Los investigadores analizaron su comportamiento, compararon versiones y examinaron cuidadosamente cada evidencia recolectada en la vivienda. El caso avanzaba hacia un momento decisivo que definiría el rumbo de la investigación. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar de una forma inquietante. Lo que las autoridades estaban descubriendo no solo cambiaría la vida de una adolescente, sino que también dejaría una profunda huella en la historia judicial del estado de Idaho. El caso estaba lejos de terminar, y las revelaciones que vendrían después provocarían una reacción aún mayor en la opinión pública. En la segunda parte de este relato, se conocerá cómo los investigadores lograron reconstruir lo sucedido dentro de la casa de los Johnson, qué pruebas presentaron ante la justicia, cómo se desarrolló el juicio y cuál fue el destino legal de Sarah Marie Johnson, en un proceso que mantuvo
a todo el país pendiente de cada detalle. Mientras la comunidad de Bellevue intentaba comprender lo ocurrido dentro de la vivienda de la familia Johnson, los investigadores de Idaho avanzaban con un análisis minucioso de cada detalle recolectado en la escena. Lo que al principio parecía una situación rodeada de incertidumbre, empezó a tomar una dirección clara conforme las pruebas forenses y los testimonios comenzaban a coincidir en un mismo punto. En el centro de todas las preguntas se encontraba nuevamente la adolescente que había pedido ayuda aquella mañana, Sarah Marie Johnson. Los especialistas en criminalística revisaron cuidadosamente el interior de la vivienda. Las habitaciones, los pasillos, las ventanas y cada objeto que pudiera aportar información fueron examinados. Los expertos confirmaron que los disparos habían sido realizados con un rifle perteneciente a la propia casa, un arma que la familia guardaba dentro del domicilio. El análisis balístico indicó además que los proyectiles encontrados coincidían plenamente con ese rifle. Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la ausencia de señales de entrada forzada. Las puertas y ventanas no mostraban daños ni indicios de que alguien hubiera irrumpido desde el exterior. Tampoco se detectaron huellas desconocidas que apuntaran a la presencia de un extraño dentro de la vivienda durante la madrugada. Ese detalle resultaba crucial para la investigación. Si nadie había entrado desde fuera, la persona responsable del ataque probablemente ya se encontraba dentro de la casa. Y en ese momento, según las declaraciones iniciales, la única persona presente era la propia Sarah. Los detectives comenzaron entonces a analizar su versión de los hechos con mayor profundidad. Durante los interrogatorios, la joven sostuvo que había pasado la noche dormida y que solo descubrió la escena al despertar por la mañana. Sin embargo, algunas evidencias físicas no coincidían con ese relato. Entre los elementos que despertaron sospechas estaba la ropa que llevaba puesta cuando pidió ayuda a los vecinos. Los peritos detectaron manchas que posteriormente fueron analizadas en laboratorio. Los resultados indicaron que se trataba de residuos compatibles con la escena ocurrida dentro de la vivienda. Otro aspecto relevante surgió al examinar el comportamiento de la joven durante las horas posteriores al hallazgo. Algunos investigadores señalaron que ciertas reacciones no parecían corresponder con la situación que afirmaba haber vivido. Estas observaciones, aunque por sí solas no constituían una prueba definitiva, reforzaban la necesidad de seguir profundizando en su posible implicación. Mientras tanto, los detectives ampliaron la investigación hacia el entorno social de la adolescente. Amigos, compañeros de escuela y conocidos fueron entrevistados para comprender mejor el contexto emocional que rodeaba a Sarah en los meses previos. Fue entonces cuando volvió a aparecer con fuerza el tema de la relación sentimental que mantenía con un hombre mayor. Ese vínculo había provocado repetidos conflictos dentro de la familia Johnson. Según varios testimonios, los padres estaban profundamente preocupados por la influencia que ese hombre ejercía sobre su hija. Las autoridades descubrieron que Alan y Diane habían tomado medidas estrictas para impedir que Sarah continuara con esa relación. Entre otras cosas, habían limitado su acceso al automóvil familiar, restringido sus llamadas telefónicas y reforzado la supervisión sobre sus actividades. Para los investigadores, esa tensión familiar constituía un posible detonante del drama que había ocurrido en la vivienda. Si la joven consideraba que sus padres eran el principal obstáculo para continuar con aquella relación, el conflicto podría haber escalado a un punto extremo. Durante el avance del caso, también se investigó el posible papel del hombre con quien Sarah mantenía el vínculo sentimental. Las autoridades analizaron si había tenido alguna participación directa o indirecta en los hechos. Sin embargo, con el paso de las semanas, la investigación fue descartando esa posibilidad. Las pruebas recopiladas dentro de la vivienda continuaban señalando hacia una sola persona. Los análisis balísticos, los rastros encontrados y las inconsistencias en las declaraciones formaban un conjunto de evidencias que los fiscales consideraban suficientemente sólido. Finalmente, tras semanas de investigación,
las autoridades tomaron una decisión que sacudiría aún más a la comunidad de Bellevue. Sarah Marie Johnson fue formalmente acusada por la responsabilidad en la desaparición violenta de sus padres, Alan Johnson y Diane Johnson. La noticia provocó una enorme conmoción. Muchos vecinos recordaban a la adolescente como una estudiante más dentro de la escuela local. Resultaba difícil para la comunidad imaginar que una joven de apenas 16 años pudiera estar implicada en un hecho de tal magnitud. El caso pasó entonces a la etapa judicial, donde se convertiría en uno de los procesos más seguidos por los medios de comunicación en la historia reciente del Estado. Durante el juicio, los fiscales presentaron ante el jurado las pruebas recolectadas durante la investigación. Los especialistas en balística explicaron cómo los disparos coincidían con el rifle encontrado dentro de la vivienda. Los peritos forenses describieron los rastros hallados en la ropa de la joven y su compatibilidad con la escena del crimen. También se expusieron testimonios sobre las tensiones familiares generadas por la relación sentimental que Sarah mantenía con el hombre mayor. La defensa, por su parte, intentó sembrar dudas sobre la interpretación de las pruebas y cuestionó algunos procedimientos de la investigación. Argumentaron que la evidencia no demostraba de manera absoluta que la adolescente hubiera ejecutado los disparos. Durante el desarrollo del proceso judicial, la historia fue seguida con enorme atención por la opinión pública. Los medios transmitían cada detalle de las audiencias, mientras especialistas legales analizaban los argumentos de ambas partes. La figura de Sarah se convirtió en el centro de un debate nacional sobre responsabilidad juvenil, conflictos familiares y los límites del sistema judicial cuando el acusado es menor de edad. Cada jornada del juicio parecía agregar un nuevo elemento a una historia ya de por sí estremecedora. Después de escuchar a testigos, expertos y abogados durante semanas, el jurado finalmente alcanzó una decisión. Tras evaluar todas las pruebas presentadas, determinó que la adolescente era responsable de los hechos ocurridos dentro de la vivienda familiar. El veredicto marcó el cierre de uno de los capítulos más impactantes en la historia judicial de Idaho. Sarah Marie Johnson fue declarada culpable por el doble ataque que había terminado con la vida de sus padres. Posteriormente, el tribunal dictó la sentencia correspondiente, estableciendo que la joven debería cumplir una condena prolongada dentro del sistema penitenciario estatal. La decisión reflejaba la gravedad del caso y el impacto que había tenido tanto en la familia como en la comunidad. Para los habitantes de Bellevue, el caso dejó una marca profunda. La imagen de un vecindario tranquilo se vio alterada por una historia que parecía sacada de un guión cinematográfico, pero que había ocurrido en la vida real. Durante años, el nombre de Sarah Marie Johnson seguiría siendo recordado como uno de los episodios más desconcertantes de la región. El expediente judicial también se convirtió en material de estudio para criminólogos y especialistas en comportamiento juvenil, quienes intentaron comprender cómo un conflicto familiar pudo evolucionar hasta desembocar en un episodio tan devastador. A pesar de que el juicio concluyó y la sentencia fue dictada, muchas preguntas continuaron resonando entre quienes siguieron el caso desde el principio. ¿Qué procesos emocionales y psicológicos llevaron a una adolescente a tomar una decisión tan extrema? ¿Pudo haberse evitado aquel desenlace si las tensiones familiares hubieran sido manejadas de otra manera? Son interrogantes que, con el paso del tiempo, siguen siendo objeto de análisis y debate. Hoy, más de 2 décadas después de aquella madrugada que sacudió a Bellevue, el caso sigue siendo mencionado en documentales y reportajes dedicados a sucesos reales que impactaron a la sociedad estadounidense. La historia de la familia Johnson permanece como un recordatorio de cómo, incluso en los lugares más tranquilos, pueden ocurrir episodios capaces de cambiarlo todo. Si este relato estilo True Crime te resultó interesante y quieres que traiga más historias reales investigadas con detalle, apoya el contenido dejando tu like, suscribiéndote y compartiendo tu opinión en los comentarios. Tu participación ayuda a que más casos como este puedan ser analizados y narrados en profundidad.